¿Cómo les fue en esos -2 grados? Ay, bien a gusto, no, hombre. Todos esos días no salí, toda la semana. No se cerró el ejercicio, pero no fui. Pues Dios siempre da la palabra, yo creo que acertada. Y va enlazada con todo lo que estaba compartiendo un poco Edson y Juan, ¿verdad? En su testimonio. Y yo le había puesto sed bondadosos, pero al final le cambié, porque le puse ser o seamos bondadosos. Y esto es para todos nosotros. Y ahorita vamos a desglosar y desglosando qué es esta palabra. Y sed bondadosos en una sola palabra quiere decir lleno de bondad. Vamos a estar hablando y vamos a usar mucho la Biblia, entonces ahí estése listo. El ser bondadoso es bueno, pero hay cuando lo eres y la otra parte o la otra persona no lo son. ¿A qué voy a esto? Es que muchas de las veces tú eres bueno con alguien y a veces como que esperamos que la otra persona sea igual que tú, pero a veces no pasa eso, no sucede, ¿verdad? Y ahí es donde viene pues el desánimo, el que te sientes mal, el decir, pues si yo me estoy portando bien, yo le estoy ayudando, yo le estoy dando, cosas así, ¿verdad? Y pues mínimo tú esperas a veces hasta un gracias, ¿verdad? Y a veces no sucede eso, ¿verdad? Y no hay que desanimarnos, ¿verdad? Dice, bueno, eso no debería de importante. Tú cumples o tú eres de esta forma, eres bueno. Y debemos de dejar que las personas sean de la misma manera. No nos corresponde a nosotros cambiar a las personas, pero sí nos corresponde o sí tenemos esa tarea de orar por ellos. ¿Cómo lo vas a hacer? También a veces con tu ejemplo de ser bueno, de ser bondadoso, es que quedarán ellos impactados y esto se logra con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? En algunas ocasiones a lo mejor les ha pasado a los que han tenido compañeros en el trabajo, yo solamente trabajé en mi vida, trabajé 10 meses para una empresa y en esa empresa tenía 3 trabajos y era un buen pago, ¿verdad? Yo me recuerdo mucho que de ahí se hizo este techo, de ahí se compró y porque teníamos la ilusión de cerrar aquí, ¿verdad? Pero aquellos que tienen, que han convivido más con personas, yo creo que les ha tocado alguna que hasta le dan los buenos días, buenas tardes y no te contestan. Al contrario, ¿verdad? Hasta se voltean o algo, ¿verdad? Pero ¿y qué si tú sigues con tu mismo ejemplo o tu forma de ser? Porque tú ya eres así. Tú ya no eres como de que ella no me saludó o él no me saludó, yo tampoco lo voy a saludar. Y ya no puede ser de otra forma. ¿Por qué? Porque ya tú fuiste diseñada para ser un testimonio de Cristo. Para hacer eso solamente, un ejemplo. Yo siempre me pongo a pensar qué hacía Jesús, ¿verdad? Si alguien no le saludaba o si alguien no le respondía. Jesús como quiera seguía de largo y como quiera les hablaba y les enseñaba. ¿Y cómo era? Con su ejemplo. Porque Jesús no solo hablaba, Jesús hacía, actuaba. Entonces, por eso les digo ahorita, ¿verdad? No nos debe de importar. Por ejemplo, cuando ayudas a alguien, nunca estar esperando de que ay, le voy a ayudar, pues para que mañana que yo no tenga me dé. No, para empezar desde ahí estuviéramos mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor es fiel y nunca va a permitir que a lo mejor, bueno, yo espero que no permita que pasemos en realidad por una etapa de esa, ¿verdad? Dios nos guarde. Pero, ¿por qué? Por la fidelidad de Dios, por la misericordia de Dios. Y ahora sí vamos a ir a desglosar qué es bondad. De ahí nació este tema, pero vamos a ir viendo qué es bondad. Como les decía ahorita, es tan simple y tan sencillo, es una cualidad de bueno. Bondad es una cualidad de bueno. ¿Sí? Entonces, tú eres bondadoso porque tú eres bueno. ¿Y por qué tú eres bueno? No porque tú quieras,
es porque Dios habita en ti y Él es el que te mueve a hacer las cosas. ¿Sí? Por eso dice que es una cualidad de bueno. Y hay otra definición, dice inclinación a hacer el bien. Inclinación a hacer el bien. Eso es lo que yo le llamo que te nace ser así. Que ya no puedes ser de otra manera, porque ya está en ti el ser esa persona. Hace tiempo yo le comentaba a mi esposo que a veces siento que nos hace falta ser más sembradores. Digo, porque la verdad nunca hemos sido, voy a ir al hospital, voy a hacer unos sandwichitos, voy a ir al hospital. O sea, como que nos falta también ir a esos lugares, no meramente a ver, ¿de qué está enfermo? No, a llevar el alimento y la palabra de Dios. ¿Sí? Y me ha tocado que me han dado, cuando mi mamá estuvo hospitalizada en la clínica 17, ahí nos tocó unos hermanos que fueron, ¿verdad? Entonces nos falta esa también, pero tenemos que aprender también a ser sembradores. Bondad es la cualidad de bueno, o sea, es lo mismo de lo que estábamos diciendo. Es un adjetivo que hace como referencia o lo útil, agradable, apetecible, gustoso o divertido. Eso es ser también bueno. Lo haces con gusto. ¿A poco no cuando alguien viene y te pide un favor, tú sí inmediatamente vas? Lo haces con gusto, te sientes bien, es algo que te llena, ¿verdad? Es algo que es agradable también delante de los ojos de Dios. Otra definición es una persona con bondad, por lo tanto, tiene la inclinación natural a hacer el bien. Este era el que les decía ahorita, ¿verdad? Que ya te sale espontáneo el ser bueno, el ser ayudador, el ser sembrador. ¿Sí? O sea, ya te sale por naturaleza. En nuestros inicios, ¿verdad? Con los pastores vivimos muchas cosas muy difíciles al principio de nuestro caminar y ellos dedicaban tanto tiempo a nosotros, ¿verdad? A mi esposo y a mí y a mis hijos también, sembraban su tiempo y no tan solo eso, había veces que una vez me acuerdo que le regalaron unos zapatos a mi esposo, muy, muy bonitos esas botitas. O sea, han sido tan desprendidos y eso nos fue dejando una enseñanza a nosotros también. Nos fue dejando esa enseñanza de ser bondadosos. Pregúntate a ti mismo, ¿he sembrado en alguien que ha necesitado? Hace como 3 semanas me tocó en un camión, capellanía, venía para acá. Me vino a la mente ahorita eso que escuché. Y se subió un hombre, no sé, como 35 años, algo así. Y estaba bien vestido y todo, o sea, no era así, ¿cómo se dice? Como indigente ni nada de eso. O sea, andaba bien vestido este hombre. Y se sube y empieza a decir, ¿verdad? Mi hija está internada en el hospital, discúlpenme, perdónenme, solamente no vengo a pedir dinero, solamente vengo a pedir, si tú conoces a alguien, si tú sabes de alguien que tenga el tipo de sangre la que no la encuentras, dice, apóyenme con eso. Dice, yo era trailero, dice, y ganaba mucho dinero. Dice, y a raíz de eso, dice, me desocuparon porque yo tenía que faltar, porque tenía que apoyar a mi esposa en el hospital con su hija. Y empieza a narrar y yo lo empiezo a escuchar, yo traía un audífono. Normalmente cuando me pongo los audífonos siempre me pongo uno nada más, que me gusta estar escuchando a la gente. O sea, que no se oiga como que grosero, porque a veces se sube gente a decirte algo y tú estás con los audífonos. Bueno, eso los paso también a ustedes si les pasa, ¿eh? O sea, es de mala educación el que tú tengas los audífonos y te vale como que aquel sabe qué estará diciendo.
No. Entonces estaba atenta yo a lo que este hombre estaba diciendo. Y dice él que ocupaba ese tipo de sangre, la RO negativo, algo así. Dice que esa sangre casi nadie la tiene. Y, y estaba yo, no sé, vino como un quebrantamiento, ¿verdad?, a mi corazón. Y yo decía, bueno, pues yo nunca he donado sangre, ¿verdad? Ni tengo ese tipo de sangre. Y como es una sangre muy difícil, pues no tan fácil la consigues. Entonces esa sangre dice que cada bolsita le costaba 3,000 pesos. Y su hija diarias ocupaba, porque estaba padeciendo por un cáncer la niña. Entonces, a lo que voy es cuando tú, de hecho, la palabra compasiva o compasión no quiere decir pobrecita, no. Es una palabra que también ahorita la vamos a ver más adelante, pero es el dolerte de la otra persona, el poder tú ayudar o sembrar en algo. ¿Sí? Yo muchas de las veces, les voy a ser bien honesta, a veces se sube gente joven, fuerte, y la verdad yo no les doy dinero. Pero cuando es un caso de esta magnitud, que tú sabes hacia dónde va a ir, sí, y le pido perdón a Dios por a veces no dar la moneda, ¿verdad? Pero a veces tú no sabes si en realidad lo quieren para llevarlo a su casa. O sea, no sabemos, ¿verdad? Entonces, el ser bondadosos ya es algo natural, es algo espontáneo que te sale el ser de esa manera, ¿sí? Entonces, vemos estas cualidades de ser bueno, pero a mí me gustó la última que dice, una persona con bondad, por lo tanto, tiene la inclinación a lo natural, a hacer el bien. Sí, esa me gustó mucho cómo venía esa definición. Ahora sí, vámonos a la palabra. En el libro de Mateo 5, por favor. Ya todos se lo saben, ¿verdad? A ver, ¿quién se sabe? Las bienaventuranzas. Mateo 5. Dice la palabra de Dios así, versículo 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone abajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa, a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz, tu luz, delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero me vas a decir tú, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que tú estás diciendo? Pues sabes una cosa, tiene mucho que ver. Porque nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros ya brillamos, pero no porque seamos estrellas. Brillamos porque Cristo está en nosotros. Porque Él está en nosotros. Porque te van a llegar a decir, tú tienes algo especial, tienes algo diferente. Me pasaba en el kinder, oye, que tú no tienes problemas. Pues sí tengo, pero ahora yo ya sé con quién recurrir. Ahora yo ya sé con quién ir. Toda esa etapa sí me la pasé predicando ahí, evangelizando en el kinder. Y luego en la escuela los que se dejaban. ¿Sí? Entonces vemos esta parte, lo vamos a ver el versículo 16. En la nueva versión internacional. Versículo 16 dice, tú, y yo, dice, tú estás lleno de la luz, porque Cristo está en ti, y por eso eres bondadoso. ¿Por qué eres bondadoso? Porque Cristo habita en nosotros. ¿Por qué ahora somos la luz? Porque Cristo está en nosotros. Ahora, decía al principio, dice, nadie que teniendo un candelero lo va a poner abajo, ¿verdad? Abajo de la mesa, sino que lo va a poner arriba para que alumbre. Bueno, nosotros estamos arriba. Por eso alumbramos, por eso nos ven, por eso la gente dice,
tú ora, al cabo tú estás más cerca de Dios. O algunos dicen, tú ora porque a ti Dios sí te escucha. Y yo a veces les digo, pero también a ti te escucha. Reconócelo. ¿Sí? Y para testimonio y la gloria de Dios que estamos orando por la pequeñita Melanie, ya le hicieron sus estudios, la niña que cuando nació le dijeron que tenía insuficiencia renal. Gracias a Dios sus exámenes están bien. Ahorita nada más estamos orando por un TAC que se le hizo. Decía su mamá, ¿verdad? Que le dolía mucho el tenerla en ayuno. Dice, pues está bien chiquita, tiene como 5 meses la niña. Estamos orando desde que la niña nació, entonces yo les sigo diciendo, tú sigue confiando porque Dios va a hacer la obra. Es más, Dios ya la hizo. Y sus riñones están funcionando bien. Entonces, seguimos evangelizando, hermanos, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque Cristo está en nosotros y por eso nosotros ahora somos bondadosos, pero somos bondadosos porque Él está en nosotros, no por nosotros mismos. ¿Sí? No por nosotros mismos. Vamos a ir más adelantito a Lucas 6:36. Por favor. Dice la palabra del Señor. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La Nueva Versión Internacional dice, sean compasivos. Por eso ahorita les hablaba de la palabra compasivos. Sean compasivos, así como el Padre es compasivo. ¿Con quién? Así como el Padre es compasivo, ¿con quién? Conmigo. Él es compasivo conmigo. Yo tengo que ser compasivo, tengo que ser bondadoso con la otra persona. ¿Qué es compasivo? Que tiene una inclinación a compadecerse fácilmente. Compasivo es que tiene una inclinación a compadecerse fácilmente. Entonces, la misericordia de Dios, ¿se fijan cómo aplica también aquí dentro de lo que es la bondad? Dentro de lo que es ser bondadosos, ¿verdad? Y el ser compasivo, muchos de nosotros debemos de pedirle a Dios el serlo. Sí, el dolernos cuando alguien está pasando por alguna situación, el dolerte, el orar, sí, amén, pero también el ayudar a las personas. ¿Quién de ustedes de aquí se ha quedado una vez sin comer? A lo mejor los que ayunan, ¿verdad? Pero Dios nunca nos ha dejado. Nunca nos ha dejado, ni nos dejará, porque Él es un Dios bueno. Gálatas 6. Entonces, ¿sí quedó claro como que el ser compasivo? Muy bien. Gálatas, vamos a Gálatas. Versículo 6, perdón, capítulo 6, versículo 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, ¿ya todos estamos ahí? ¿Sí? Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a los de la casa. A todos y mayormente a los de la familia, pero también dice a todos, pero mayormente a los de la fe. Y estaba meditando este versículo y yo decía, ay Señor, ¿será que si tengo a uno de la iglesia y tengo a uno que es inconverso y si los dos están en necesidad, ¿quién voy a ayudar? Yo estaba así. Estaba meditando esa parte, ¿no? De la escritura. Porque dice, ¿verdad? Dice que a todos, pero dice mayormente a los de la fe. Y oramos también por los demás, ¿verdad? Que Dios los ayude, que Dios los bendiga. Aún y aquellas personas que hacen cosas que están mal, ¿verdad? Aún y aquellas personas que sabemos que están haciendo cosas malas, pues con más razón tenemos que orar por ellos. Yo siempre le digo, Señor, que se arrepientan y que allá donde están puedan tener un encuentro contigo.
A veces son como oraciones como medias locas, ¿no? De que pues, esa persona sabrá que tú estás orando por él, pues no sabe, pero Dios sí sabe que tú estás orando por él. Entonces tenemos esa gran tarea nosotros también de estar orando. ¿Cuántos estamos orando por nuestro gobernador? Se sacó de la manga ahora su nuevo prospecto para el presidente, ¿verdad? Pero Dios es un Dios justo, es un Dios bueno y no se le escapa nada. Entonces, nada más nos queda a nosotros orar e interceder, ¿verdad? Entonces dice la palabra aquí, dice así que según también tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. Dios quiere que hagamos el bien a todos y mayormente a los hermanos en la fe. Entonces, cuando dice en la fe se refiere a los de la iglesia, ¿verdad? Nuestros hermanos que son cristianos, que ya son parte del cuerpo, pero también tenemos que ayudar en lo que podamos a las otras personas, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5. Ahí está adelantito, Efesios. ¿Ya estamos todos ahí? Dice, versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ese fruto del Espíritu es toda bondad, toda justicia y toda verdad. El ser bondadoso es un fruto del Espíritu, que los estamos viendo los jueves también. Sí, ahí en Gálatas también los estamos viendo esos frutos. Pero vemos aquí cómo dice esta parte, ¿verdad? Dice toda bondad, ¿en qué? En justicia y en verdad. ¿En la verdad en quién? En Cristo. En la verdad, en el Señor. Y dice la Nueva Versión Internacional, dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad. Lo puse porque la primera parte dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad. ¿Sí? El fruto que aquí dice el fruto del Espíritu y aquí en la otra versión dice el fruto de la luz. ¿Y quién es la luz? Es Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál justicia? La que decíamos ahorita. A nosotros no nos corresponde castigar al que se está portando mal. Le corresponde a Dios. Esa es su justicia, ¿verdad? Es la justicia. Y también la bondad, ¿verdad? Consiste en toda la bondad y la verdad. ¿Cuál verdad? La que nosotros tenemos que hablar, tenemos que predicar. Afuera y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo, perdón. ¿Sí? En algunas ocasiones a lo mejor como que no nos cae el 20, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, el poder hallar gente buena. Pero realmente es que nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros podemos hacer ese cambio a lo que el mundo te quiere dar, te quiere enseñar. ¿Verdad? Entonces, sí, tengo que confesar que me exhortó el pastor. No has escrito nada. Ponte a escribir porque vas a predicar el domingo. Y yo, Señor, háblame. Pues el Señor todos los días nos habla. Siempre nos habla el Señor. De una o de otra manera nos habla. Pero nosotros somos los que a veces no oigo nada, no oigo nada. Y el Señor te habla a través de una predicación, te habla a través de un audio, te habla a través de una persona. Cuando una persona te cuenta un problema, una situación que está pasando, no te lo está contando para que tú chismees, te lo está contando porque dice, yo necesito que ores por mí,
No te lo está diciendo textualmente, pero te lo está diciendo por la situación que está atravesando. Lo que compartía ahorita Omar, ¿verdad? No sé si él ya conocía bien a la mamá a la suegra de su hermano. Sí, o sea, yo no sé si realmente él ya la conocía bien, si ya la había tratado, qué tal y si Omar dice, no, hombre, es que la señora es bien enojona, mejor no oro por ella, peligro y me corra. Pero él se envalentó, ¿verdad? Y él dijo, pues voy a orar por ella. ¿Y qué sucedió? En el momento vino el quebranto. En el momento sucedió algo en su corazón y yo creo que eso le va a marcar a ella por vida. Y ella va a poder testificar quién la sanó. Por eso, hermano, nunca nos debemos de quedar callados. A veces a lo mejor por pena ¿y qué tal si me dice que no? El tal loco, ¿cómo va a suceder esto? ¿Por qué te digo yo que a través de los audios? Porque escuchamos las promesas de Dios. Las escuchamos y estamos meditando en ella. Y al otro día, ¿verdad? A veces yo sí me siento así como, no sé si ustedes, los más jóvenes, ¿verdad? No sé si les ha pasado, a los adultos a lo mejor sí ya, pero los más jóvenes, no, a lo mejor no se han fijado cuando los bebés están recién nacidos, ellos nada más comen, duermen y hacen del baño, comen, duermen y hacen del baño. Eso es todo su trabajo de todos, no sé si el primer mes, 2 meses, no recuerdo yo tantos años ya, ¿verdad? Pero, y cuando los bebés a veces se despiertan y están medio dormidos, hasta se ve el bebé así, donde le están dando y dando de lechita materna, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucede, verdad, con todo esto? Entonces, necesitamos nosotros también ir y dar lo que ya nosotros ya tenemos. Dar eso lo que el Señor nos ha dado ya. Vamos a Salmos 37, versículo 3. Salmos 37. ¿Estás recibiendo algo? Amén. Que hoy es el día que vamos a poner en práctica la bondad, la misericordia. Salmos 37, 3. ¿Ya todos lo tienen? 37, versículo 3. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Vamos a leerlo todo, pero es la primera parte. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Pero confiar en Dios. Y luego dice, sí, nada más le puse así, confiar en el Señor y haz el bien. Ahora, ¿será que aquí al salmista Dios le dio la opción? Le dijo, si quieres, o le dijo como una tarea, como un mandato. Le dijo, mira lo que vas a hacer. No le preguntó, le estaba diciendo, haz el bien. Haz el bien. Dice, porque es que aquí estaba hablando, ¿verdad? Cuando David a David sabemos que siempre andaban persiguiéndolo, ¿verdad? Siempre le sucedían cosas así bien, bien mal, ¿verdad? Pero yo siento que David siempre supo que Dios lo apoyaba, que Dios estaba con él. Y a pesar de que cometió también errores, ¿verdad? Como nosotros también a veces los cometemos, ¿verdad? Entonces, debemos de, ahora, la palabra confiar en Dios, eso nos va a ayudar a nosotros también a tener la seguridad de poder hacer las cosas como a Él le gustan, como a Él le parecen, ¿sí? Esa confianza nos habla también de la seguridad en Dios, la seguridad que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros ya tenemos esa seguridad en Él, ¿por qué a veces nos da pena
hablar, o porque a veces nos da vergüenza ayudar a alguien o hacer una oración simplemente por alguien. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros mismos, como seres humanos, a veces como que nos enjuiciamos nosotros mismos y a veces nosotros no nos la creemos que somos hijos de Dios. Si ya cometiste un pecado hoy, ya te sientes como el peor pecador, como el que mataste y hiciste muchas cosas. O sea, ¿por qué? Porque viene el acusador a decirte, ay, ¿a poco tú tan buena gente? No, hombre, si te portas re mal. Es más, donde no te ve el pastor. Y nosotros mismos dejamos que esos pensamientos sean los que nos frenen para ayudar a alguien o para hacer algo bueno. Por eso es que tenemos que tener la confianza y la seguridad de que Dios está con nosotros y que Él es el que va a ir a hablar, ¿verdad? Nosotros salimos a hablar en el nombre de Dios, no es en el nombre de mí o de Jacqueline, es en el nombre del Señor, es en que nosotros vamos. Entonces, empiécense a sacudirse, muchachos jóvenes, que les da vergüenza a veces. Díganle, Señor, yo he tenido vergüenza de hablar con alguien, de compartirle un texto a alguien. Sincérense, ¿ustedes creen que Dios no sabe? Dios sabe todas las cosas, todo sabe. A Él no se le escapa nada, nada se le escapa. Entonces dice, confiamos en Dios y dice, y también, y haz el bien. ¿A quiénes? Pues al que se te ponga enfrente a hacer el bien. Si a lo mejor no tienes dinero y está ocupando dinero, ¿sabes qué? Pues no tengo, como dice la palabra, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y órale, ahí está la palabra, ahí está soltando ahí la palabra. ¿Verdad? Vamos a ir al libro de Romanos también. Por favor. Romanos 12, versículo 9. Romanos 12, versículo 9. ¿Ya estamos ahí todos? Muy bien, amén. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Cómo debe de ser el amor? Sincero. El amor debe de ser sincero. Aborrezcamos el mal. Dice, aférrense al bien. La nueva versión internacional. ¿Qué dice? El amor debe de ser sincero. Ahora, ¿es que tengo que amar a toda la gente? Sí, aunque hagan cosas malas, sí. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos corresponde juzgarlos. Llegará ese día, no, miren, despreocupémonos de eso. Llegará el día en el que Dios los va a llamar y de aquí los va a agarrar. A ver, venga, mijito, usted se portó así, se portó así. ¿Sí? O sea, nosotros ni nos preocupemos por eso. Nosotros debemos de preocuparnos de hacer el bien, de hacer lo que Él nos está mandando. Eso sí, ¿por qué? Porque de eso vamos a dar cuentas también nosotros, ¿eh? De eso sí tenemos que dar cuentas. A ver, mijita, estabas con Pedrito allá y estaba bien malo y no, ni siquiera oraste por él o ni siquiera le diste una moneda. O sea, sí tenemos, sí, de eso vamos a dar cuenta. De eso sí, no nos debe de asustar. Esto es para animarnos a hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios.
¿sí? Si está el vecino asando su carne, pues ahí como que vas y te paras, no para que te dé. Ah, oye, ¿qué corte compraste o qué? Pero nada más para hacer plática. Oye, Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y ahí empiezas tú a meter la plática. Ahí empiezas a soltar tú la semilla. O sea, por poner un ejemplo de la carne, ¿verdad? A lo mejor la vecina está comiendo huevito así con unas tortillitas de harina. Oye, qué cara está la harina, ¿verdad? O sea, hermanos, hay 1000 cosas con las que tú puedes evangelizar a alguien. Por más mínimas que sean. Ahí entra el evangelio, ahí entra la predicación, ahí entra la enseñanza, ahí avientas tu semilla. Y Dios se va a encargar de darle el crecimiento. Que este año sea un año de retos para nosotros, el poder seguir evangelizando. Entonces el amor debe de ser sincero. Si tú en realidad hay una persona que te hizo daño, pues no te estoy diciendo que vayas y, ay, sí te amo, ya te perdoné, pero sí te amo, y así por acá. Pues no. Sí, por eso fingimiento es no fingir. Tienes que ser auténtico, tienes que ser lo que Dios quiere que tú seas. Y me gustó la última parte que dice, aférrense al bien. Aférrense al bien. Hoy no los que manejan, ¿verdad? Hoy no le di el pase a uno porque, no, hombre, yo también ya tenía que llegar y, hombre, se fue, vio el carro nomás así, ¿verdad? Y luego dijiste, ay, le hubiera dado el pase. Bueno, para otra ya sabes, hombre, dale más calmado. Vete media hora antes. Ya, sé cortés también, eso también entra en ser bueno. Eso entra en ser bondadoso también. Aferrarnos a hacer el bien. Vamos a ir al libro de los Salmos también. Les dije que íbamos a usar mucho la Biblia, mucho la Biblia. Salmos 145, versículo 17. Amén. Estos puntos que estoy tratando es de la línea de ser de ser buenos, ¿sí? Por eso están relacionados con lo que estamos viendo. Salmo 145, versículo 17. Dice así, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Amén. Dice la nueva traducción, nueva versión internacional. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. ¿El Señor es justo para qué? Para ayudarnos a hacer el bien. En todo lo que hagas, en todo. Dice, en todas las obras, sed bondadoso. Sed bondadoso. Hermanos, eso va a cambiar tanto el chip de las otras personas. Cuando nosotros que somos hijos de Dios, que somos cristianos, ¿verdad? Cuando vamos a una reunión, como ayer que decía mi esposo que tuvimos la oportunidad de ir con nuestros amigos de Vallarta, ninguno es cristiano. Y los 2, 3 que son cristianos no les gusta ir porque toman, porque todo eso, ¿verdad? Entonces ellos prefieren como que abstenerse o no sabemos por qué, ¿verdad? Y a ellos no les gusta ir, a nosotros nos gusta mucho ir. ¿Por qué? Porque tú puedes ser de testimonio delante de ellos. A lo mejor pues no se da mucho el que compartas la palabra, ¿verdad? Pero con el simple hecho de todos los días nos escribimos ahí, ¿verdad? Esa es una regla, todos los días se escriben ahí. Te saludas y todo, y qué bonito es convivir también. Pues nosotros bien, ¿verdad? Aunque ellos, pues sí, uno que otro sí, pocos tomaron ayer que eran como más sus hijos con la que fuimos, porque todos iban a manejar. Todos veníamos de diferentes rumbos, unos de Juárez, de San Pedro, de García, nosotros del Carmen, de Santa Catarina también. O sea, todos éramos de retirado, ¿verdad? Pero qué bonito es ir, ahora no tenemos prohibido ir a esos lugares.
¿Por qué no? Porque tú puedes ser de testimonio delante de ellos. Ahora, no porque hayamos sido, quiere decir, ay, ustedes también son como ellos. No. Dios nos pone ese alerta también, ¿verdad? Entonces dice, esta versión que me gustó, dice, el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Que tú todo lo que hagas pueda ser bueno. Que todo lo que tú hagas pueda ser bueno. Sé bondadoso. Ese es el meollo de toda esta predicación. Y entre semana que estábamos en la meditación de Glorify, que también tenemos esos que son como audio también, había una palabra que estaba yo leyendo y toda esta semana se trató de la bondad de Dios. Toda esta semana, entonces hubo una frase que me clavó y yo no sabía que hoy la tenía que compartir. Y yo cuando hay una clave así hasta agarro la servilleta y escribo ahí. Y esta frase dice así: la bondad solo existe porque Dios existe. Y yo decía, la bondad existe porque Dios existe. Y como que era un juego así y la tomé de un texto así larguito. Pero me llamó tanto la atención y yo decía, sí es cierto. Si no estuviera el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿cómo estaría ahorita todo? Estuviéramos dando de sartenazos unos con otros, con el marido, ya no estuviéramos casados, ya, o sea, todos hiciéramos nuestro despapalle. ¿Por qué? Porque no hubiera nadie que nos dijera, estás mal, así no son las cosas. Y esa es la función del Espíritu Santo. Entonces, lo bueno existe porque Dios existe, porque Dios es real. Para los ateos que dicen que Dios no existe, que quién lo hizo a Dios y que tú dime que esta es un púlpito, pero lo hizo Juanito o Pedrito, ponle el nombre que quieras, yo te lo creo que él lo hizo, pero ¿quién hizo a Dios? Y eso es lo que ellos siempre van a alegar. Pero pues no pasa nada. Nosotros sabemos que Dios existe. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que Él estaba cuando estaba todo desordenado. Y nosotros en eso creemos. Creemos que tenemos un Dios real. Creemos en que Jesucristo vino a la tierra a entregar toda su vida por nosotros, para limpiarnos del pecado. Y sabemos que el que habita en nosotros ahorita es el Espíritu Santo. Es el que está en nosotros y nos está redarguyendo, nos está instruyendo, y que Él es el que nos habla todos los días. ¡Ey, levántate! Edson tiene como 5 despertadores. Ya no se levanta hasta que no me paro. Pero ¿qué es lo que sucede, verdad? Nos sigue enseñando Dios, nos sigue enseñando la palabra, el que tenemos que hacer el bien. Ahora, ¿por qué también te digo esto? ¿Por qué te digo que Dios existe? Porque aquí viene un poco del testimonio que yo les quería compartir. Estábamos en pláticas Edson y yo esta semana y luego siempre estamos como de que, pues como tenemos el comedor que apenas caminas llegas a la sala y luego caminas llegas a la cocina. Voy a la cocina, apenas 2, 3 pasos llegas a la cocina, voy a la sala y siempre estamos platicando. Y me llamaba mucha atención esta frase y estábamos viendo eso y yo les digo una cosa y les abro mi corazón, que yo hasta por el agua doy gracias, por las tortillas, o sea, siempre sale esa palabra de agradecimiento hacia el Señor. Porque yo le digo, es usted, Señor, el que nos da el dinero, es usted el que nos da el trabajo, es usted el que le da las fuerzas al que sale a trabajar. ¿Sí? Es el Señor y por Él nosotros tenemos todo. No creas tú que es porque tú te vas a trabajar 8 o 10 horas. Sí, amén. Pero es porque Dios te da las fuerzas, es porque Dios te da el trabajo, es por Él.
Entonces estábamos platicando de eso y estábamos Edson y yo en una plática muy interesante donde dice, oye mamá, es que la beca se va a adelantar por lo de las elecciones y que no sé qué rollo. Ah, bueno, pues sí, te voy a confiscar lo de los 2 semestres. O sea, para que ya los tenga cubiertitos, porque esa beca para eso es para pagarse su escuela. Entonces le digo, y así no tenemos lío de lo que nos falte algo, ¿verdad? No, que sí, mamá, y estaba yo meditando, es que Dios es bueno. Y le daba gracias a Dios por eso. Y luego me platicó lo del SAT, estuvo bien chistoso porque la hizo, no sé si fue un día antes o ese mismo día. El mismo día en la mañana hizo el trámite y a mediodía ya querían que estuviera allá. Entonces él dijo bien convencido, no mamá, es la otra semana. O sea, y luego me dijo apenas el jueves, oye mamá, ¿qué crees? La cita ya fue el viernes. Pero qué bañado, porque la cita, yo hablé en la mañana o mandé mensaje y me la dieron para mediodía, pero yo no sabía. Le digo, ¿llora? Dice, no, pues me tengo que esperar, no sé qué, tú ten confianza, Dios va a acomodar todas las cosas. Siempre estoy así, ¿verdad? Entonces de rato estaba comunicándose con su compañera que también le había pasado el mismo detalle y a ella no quedó y a él lo pusieron en una lista de que ya va a poder hacer su trámite. Entonces esto me recordaba a mí también que dentro del testimonio, cuando Eder iba a salir de la prepa, Eder, ese niño, él no tuvo asesorías. De hecho, ninguno de mis 3 hijos, yo nunca los mandé a asesorías, que para presentar el examen, que no sé qué, yo nunca los mandé. Yo les decía, póngase a estudiar, ándele, y el día que vaya va a presentar y va a pasar, y siempre les decía, tenía esa fe. Y cuando Eder iba a presentar para entrar a la normal, tampoco fue a asesorías. Y una compañera que también es cristiana, la muchacha que vive para acá, para Santa Rosa, algo así, ella también fue a presentar junto con él. Y luego a los días que les llega el resultado, yo seguía orando por esa situación y yo siempre le decía, Eder, ten confianza, Dios te va a abrir la puerta, mira esto. O sea, siempre estuve así. Cuando ya salen los resultados, que salen un chorro así de los que pasaban al examen, resulta que su compañera no quedó. Y su compañera había ido a las asesorías y todo, y le digo, Eder, tú pasaste ese examen porque Dios fue bueno, porque Dios quiso que tú lo pasaras, no porque tú hayas sido muy fregón. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros siempre tenemos que reconocer el poder de Dios. Nunca debemos de jactarnos de saber hacer algo por mí misma. Sí, es por tu esfuerzo, amén, sí. Pero es porque Dios te da la sabiduría, Dios te da la inteligencia, Dios te abre esas puertas. Y él quedó en la normal. Pero es por él y es que es la confianza que tú tienes de lo que tú has creído. En estos 18 o 19 años que vamos a cumplir, yo he podido ver día tras día la misericordia de Dios. Ahora que le salió la beca, mamá, es tanto. Gracias, Dios es bueno. Ahora que él quedó en la fila para ir a hacer su trámite, es porque Dios es bueno. Hasta él se sorprendió y me dijo, mamá, es que mi amiga no quedó, nomás yo. Es porque Dios es bueno en todo tiempo, porque Dios existe, porque Dios es real, porque Dios es poderoso para hacer tantas cosas. Amén. Todo es porque Dios es bueno. Vamos a ir a otro punto también. Dios es bondadoso. Amén. Dios es bondadoso. Salmo 27:13 dice así. 27, versículo 13. Dice, este versículo ya muchos no lo hemos aprendido, Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová
en la tierra de los vivientes. Amén. Dice, la Nueva Versión Internacional dice, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir? De la tierra donde nosotros estamos pisando. Por eso es que nosotros tenemos que estar orando. Este salmo era cuando David estaba problemado, ¿sí? Cuando David siempre andaba hasta escondiéndose, andaba porque siempre estaban queriéndolo atacar, porque siempre querían, de hecho el subtítulo de esta dice, a mí me gusta mucho ese salmo, Jehová es mi luz y mi salvación. Desde el principio de ese salmo 27 empieza, ¿verdad? Jehová es la luz de mí, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? De nadie, porque Él está con nosotros. Y dice, pero una cosa estoy segura, de que he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. David estaba pasando por pruebas y él tenía puesta su confianza en Dios. Él sabía que Dios era bueno para ayudarlo. ¿Y por qué? Porque David también cometió errores. Porque David también se equivocó. Pero también la Biblia dice, ¿verdad?, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de sus errores, sí, como nosotros como seres humanos también los cometemos. Entonces Dios nos da las fuerzas, nos da la capacidad. Salmos 37, allá adelantito. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Es un poco parecido al que vimos anteriormente también, al salmo que vimos en el 145:17. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. ¿Qué es mantenerte fiel? ¿Tú crees en el Señor? Mantente fiel. ¿Va a venir la prueba? Mantente fiel, mantente firme. ¿Estás esperando algo en el Señor? Firme en lo que tú estás creyendo. Señor, tú no eres hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de las promesas que tú nos has dado. Y las promesas, por eso es importante escucharlas todos los días, porque las promesas son para mí, son para ti, para cada uno de los que estamos aquí. Las promesas para eso son para usted y son para mí. Amén. Salmo 25. Dicen los pastores, ya me lo termino, ya voy a terminar. Salmo 25, 6 y 7. Dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por la bondad de Jehová. La Nueva Versión Internacional. Acuérdate, Señor, de tu misericordia y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Entonces tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios en quien confiar, hermanos. Mira, si vas a la clínica siempre te van a dar malas noticias. ¿Sí? O sea, de eso no nos debemos de asustar, porque ya sabemos. ¿Sí? Entonces, ¿en quién nos toca confiar solamente? En Dios. Señor, tú eres mi sanador. ¿Tenemos problemas financieros? Señor, danos las fuerzas. Síguenos dándonos el trabajo.
y vamos a pagar, vamos a ponernos a cuentas y cerrar esas ya de una vez por todas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé las fuerzas. Pues Jessy nos comentaba del testimonio de que pudieron pagar rápido la camioneta. Cuando nosotros conocimos del Señor, esta casa según se iba a pagar en 30 años y la pagamos como en 14, 13 años. Tú dirás, pues así te rebajaron, pues no importa, nunca nos quedamos sin comer. Pero esta casa ya está pagada. Porque desde que nosotros conocimos del Señor, yo le decía, ay Señor, esta deuda, ay Señor, y que ya la acabemos de pagar. Y así empecé, hermanos, yo me aferré y sigo aferrada al Señor. Ahorita estoy, Señor, mi salud, yo quiero estar bien. Quiero seguir compartiendo tu palabra, quiero seguir hablando contigo de ti, quiero seguir enseñando a los niños, que los niños no se pierdan, que nuestras generaciones no se pierdan. Ese es el deseo que hay en mi corazón. Entonces, descansemos en Dios, sigamos confiando en Dios, y así como Jesús siempre nos enseñaba, ¿verdad? Que Él se paraba con el más pecador, ¿verdad? Con la más pecadora, la mujer samaritana, ¿verdad? El Zaqueo que robaba, cuando tuvo su encuentro con Jesús, le reconoció y le dijo, Señor, voy a regresar cuádruple lo que había agarrado. O sea, reconoció que hacía mal. Entonces, que Dios nos está dando una nueva oportunidad. Recuerda que la bondad de Dios existe porque Dios existe. La bondad es parte del plan de Dios. La bondad es parte del plan de Dios. Wow. Dios quiere que tú y yo seamos bondadosos, incluyendo también, entra ahí el perdón, amar a nuestro prójimo, desearle el bien a todos. Hermanos, a lo mejor nos vamos a topar en esta vida con personas que nos van a meter el pie, pero déjenlos, o sea, nomás hay que perdonarlos, nada más, o sea, no nos desgastemos, ¿por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí? O sea, no es con ellos, al contrario, debemos de bendecirlos. Señor, que te conozcan a ti, Señor, que te confíen a ti sus vidas. Entonces, en esta mañana vamos a orar para que Dios nos ayude, ¿verdad?, a ser más bondadosos. Y ya somos, que seamos más bondadosos, que ayudemos a nuestro prójimo, que lo amemos, que no veamos lo negativo, sino que veamos lo que Dios puede hacer en esa vida. Dios puede transformar sus vidas. Entonces, que en esta mañana nos llevemos eso en nosotros, ¿verdad? Yo espero que estos versículos, que esta palabra haya llegado a tu corazón, ¿verdad? Y que pueda dar ese fruto, ¿verdad? Que Dios nos siga ayudando y que también nosotros nos enseña a seguir confiando en Él, a seguir confiando en el Señor. Véngase la prueba que se venga, ¿verdad? Platiqué un poquito con Ángel, que le mando video, le mando ahí palabras, ¿verdad? Porque de repente pues sí se siente, yo creo que solo allá. Y le digo, tú sigue echando ganas, hijo, vas a ver que pronto te vas a regresar para acá. Entonces, qué importante es, ¿verdad?, que aún y a lo lejos estemos animando a la gente, les estemos ahí compartiendo los audios, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Vamos en esta mañana, ¿verdad?, a entregar este tiempo al Señor y que el Señor nos siga ayudando. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, aquí estamos. Hemos aprendido, Señor, acerca de que tú eres bondadoso, que tú eres bueno, Señor, que tú eres compasivo, eres misericordioso, Dios. Ayúdanos en esta mañana, Padre, a nosotros también ser así, ser generosos. Ayúdanos a orar, Señor, también por aquellas personas que tal vez por su vida que han pasado han sido personas lastimadas o difíciles de tratar, pero que se pueda romper eso que impide, Señor, que nosotros podamos acercarnos hacia las personas.
Te rogamos, Señor, por la familia de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí, que no te han conocido, que no te han abierto las puertas de sus corazones, Señor, que te conozcan a ti, Padre. Ayúdanos cada día, Señor, a seguir caminando en tu propósito, en tu camino. Y nosotros, Señor, en esta mañana nos vamos convencidos de que tú existes, Padre, de que tú eres real, Señor, en nuestras vidas. Nosotros sabemos, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el Dios que está presente en todo momento. Cuando nos hemos sentido tristes, Dios, cuando a veces nos sentimos enfermos, nos sentimos cansados, cuando a veces tenemos algún problema, Señor, económico, algún problema de trabajo o algo, Señor, difícil que podamos atravesar en esta mañana. Señor, yo declaro, Señor, que tu presencia está con nosotros, Padre. Sigue siendo bueno, Señor. Sigue siendo bueno con nosotros y perdona nuestras faltas, Dios. Enséñanos cada día, enséñanos hacia dónde tenemos que ir. Ayúdanos a hacer tus manos, tus labios, Señor, para orar, para bendecir, para orar por los enfermos, Señor, y que los enfermos puedan ser sanados. Dios, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos a ser también a nosotros bondadosos, Señor. En el nombre precioso de Jesús, yo bendigo la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. De los que no pudieron venir, también bendíceles, Señor. Bendícelos, Dios mío, y que cada día podamos seguir aprendiendo más acerca de ti, Señor. Que este año 2024 sea un año, Señor, en el que nos levantemos, Dios, a ir a rescatar esas almas perdidas, Dios. Que sea un año, Señor, de retos, que sea un año, Señor, en el que tal vez dediquemos tiempo a una persona, Señor, para que te conozcan a ti, Dios. Ayúdanos, danos las fuerzas cada día, danos las fuerzas cada mañana, Señor. En tu nombre, Señor, es que salimos de este lugar, Señor. Gracias por estar en nosotros y con nosotros, Padre. Háblanos cada día. Háblanos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, el poder y la alabanza sean para el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Le pongo un fuerte aplauso al Señor.